Empezar, les quiero contar que ¿Sabes qué? Buenas a todos, buen día. Me parece que habría que silenciar a los... y a silenciar ahí la compu de Tommy. Ahora le digo a Tommy y silenciar a los participantes para que no haga eco. exactamente. Espérame que le voy a avisar a Tommy de su compu. Ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto. Perfecto, Bueno, Fernando. dale. Bueno, nada, queríamos darles la bienvenida y contarles que realmente estamos muy asombrados porque todo esto que empezó como una cuestión de amigos, como les contábamos la otra vez en el chat, ha superado las expectativas. Y en todo este crecimiento hemos encontrado un montón de gente que nos está ayudando porque realmente no podríamos nosotros, los organizadores e ideadores de esto. Así que bueno, antes que nada, eh, quiero agradecerles muchísimo porque hay gente que está haciendo un montón de cosas eh, por el solo hecho de ayudarnos. Y bueno, primero que nada tenemos a Leticia Cazorla que nos da toda la conexión a través del Zoom. Después tenemos a Jorge Ape que se puso al hombro el tema de buscar un salón porque a mucha gente le gusta asistir. Así es que, bueno, nos ha dado una mano muy grande. Tenemos un lugar para el próximo encuentro, ya les vamos a dar más detalles. Eh, También a Celina Sureda, que apareció como un ángel para dar una imagen digna a todo esto, porque la verdad que las diapositivas que yo preparaba parecían invitaciones para un cumpleaños en un pelotero. Y Fer estaba muy estresado, preparando porque era el cerebro del curso. Estaba preparando, siendo el informático, haciendo las diapositivas, no daba más. Y en el momento exacto apareció Celina y dijo, yo me encargo de esto. Y me dijo, Tomás, yo me encargo de la informática. Claro, y Bueno, bueno. Y Tommy Wember, que nada, nos está dando soporte con toda la parte tecnológica, así es que le decía recién a Inés que en cualquier momento va a aparecer un asesor de imagen, nada, todo es bienvenido. Así es que muchísimas gracias a todos. Y bueno, como para arrancar, me gustaría presentar a Inés, que ella arrancó la vez anterior y bueno, es muy humilde y no hablo nada de ella. Así es que yo quiero hablar de ella. Bueno, Inés es psicóloga egresada de la UBA, lleva 26 años siendo terapeuta. Hace 27 años que es profesora de Satyananda Yoga. Se formó en Colombia, en la Academia de Colombia, y se perfeccionó en la Universidad Bihar Yoga Bharati. Bharati. Bharati, ahí está. Bharati, se aspira a la B, Ah, es difícil. el Sí. sánscrito también sabe sánscrito. Y esto es en India, así que ha viajado varias veces para allá. Está cursando y terminando actualmente la formación de astrología psicológica en la escuela Helios, se la recomendamos. Estudió budismo, especialmente budismo Zen,
y actualmente está investigando y se está formando en geometría sagrada y física cuántica. Así que bueno, tienen un montón de recursos, INE, para que la puedan aprovechar. INE, te dejo. Dale. Bueno, buenísimo. Bueno, de nuevo, buen día a todos y de paso se van sumando. Como FER, estamos asombrados y agradecidos por lo que está pasando. Éramos 50, hace un mes somos 130 de distintos países, provincias, es hermoso. Y queremos mantener el mismo espíritu. Somos un grupo de amigos hablando sobre la muerte. Eso es lo que somos, un grupo de amigos hablando sobre la muerte. Y cada uno de ustedes es valioso. Sí, nosotros nombramos por ahí algunas personas que realmente están apareciendo y que sí van a ser guías. ¿Por qué? Han aparecido, miren, les voy contando. 2 médicas de cuidados paliativos que trabajan, espera, las voy a nombrar. Yemina Prisiane, que trabaja en el Hospital Español de Mendoza y en OSEP. Para los de afuera, son lugares nucleares en Mendoza. Laura Santolín, que trabaja en el Hospital Lago Mayor. Emir Zapag, que es neurocirujano del Hospital Central. Miren las historias que nos van a contar. Hay médicos jóvenes, hay psicólogas de 5º año, entre ellos Lucía, mi hija, con sus amigas. Le mando un saludo a Lucy y a las amigas. Hay futuros psiquiatras, médicos del futuro, que ya están teniendo esta cabeza hoy. Eso creo que es lo que más me alegra de todo. También nos acompaña Rocío Frida, que ella es jefe de residentes de psiquiatría del Hospital del Carmen. Y también está, que no sé si está hoy, pero ya se está conectando, una psicóloga, que no les sé el nombre, que hace cuidados paliativos en hospital. Toda esa gente sabe muchísimo y nos va a charlar, nos va a contar. Bien, entonces la verdad, esto es como una especie de fiesta, de encuentro. Por supuesto, cada uno llega con su historia. Hay gente que perdió familiares, no va a estar liviano, como por ahí alguien que todavía no vive esa experiencia, pero todos la vamos a vivir tarde o temprano. Entonces tenemos que ser respetuosos de cada historia, pero la verdad es que tenemos ganas de incluso divertirnos. Y Fer tiene un sentido del humor que yo no conocía en él. Fer fue alumno mío de yoga. Y bueno, y ahora... Y paciente Y también, paciente, ¿verdad? ¿por qué no? Paciente. Que ahí fue donde arrancó todo esto de la Sí, tanatología. y si digo algo, Fer le tenía miedo a envejecer. Ahí acá lo tienen, tanatólogo. Nos tenés que dar una charla, Fer. Ya no me estás dando. No, no hablo de mi vida privada, como no. Bien, bueno, vamos porque hay un montón de cosas hermosas para hoy. A ver si... quería decir algo más. También está Cora Hernández online. Ella es de Venezuela y vive en Cava. Y es kinesióloga, va a domicilios, ayuda al proceso de envejecimiento, que no sé bien cómo se dice, que nos va ahora a enseñar Sandra enseguida, las palabras correctas. Y también trabaja como kinesióloga en cuidados paliativos. Entonces, bueno, hay mucha info linda para que nos cuenten. Bien, y hoy, Sandra Lozano es colombiana, pero vive en Lisboa. Lo primero que quiero decir de ella es que es profesora de yoga, de mi tradición Satyananda Yoga. Muy recomendable. Ella es gerontóloga, lo tengo que decir así, tiene una maestría en gerontología social y comunitaria. Es doctora en ciencias sociales. Es profesora de educación en ciencias sociales y del comportamiento del Instituto Politécnico de Beja, Portugal.
es profesora invitada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Es investigadora del Observatorio de Dinámicas del Envejecimiento de Alentejo, capaz digo algo mal, Alentejo. Y es investigadora del Centro de Investigación de Calidad de Vida. Y es una amiga. Así que bueno, Sandra, no sé por dónde estás, ahí te veo la carita. Sandra, acá está. Y la idea sería, Sandra va a hacer su charla, pueden y podemos ir escribiendo preguntas en el chat o en un papel y al final las hacemos. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Listo. Ok, muchas gracias Inés y Fernando por esta invitación. Realmente me sorprendí un poco preparar esta charla porque, como Inés lo estaba mencionando, hago parte del ámbito académico y científico relacionado con la gerontología. Y lo primero que tendría que definir es cuál era mi público. Y al final esto de una gran cantidad de personas, pues me creó un desafío y me hizo inmediatamente volver a las razones por las que yo llegué a la gerontología. Y llegué a la gerontología por una historia, yo creo que sencilla, porque no sabía cómo iba a cuidar de mis abuelos y no sabía qué hacer con mi abuelo que estaba con 90 años. Así que me devolví y creo que voy a hacer una charla un poco más, más, a pesar de que tengamos que tener algunos conocimientos, digamos, técnicos básicos, después nos vamos hacia el área más de cuidado con las personas mayores. Así que bueno, de nuevo, mil gracias a Inés, mil gracias a Fernando. Y también quise que y le dije, le comenté a Inés que hiciera la presentación primero como profesora de yoga porque antes que todo soy una persona también que está aquí aprendiendo y absorbiendo conocimientos en este grupo de trabajo y de estudio. Y hay muchas cosas que se dicen aquí que también me interesan desde el área de lo espiritual y del camino del yoga. Bueno, también quiero saludar allí especialmente, tengo unas grandes amigas mías en estos grupos, Leti, Ana, Elena, bueno, en fin, un abrazo grande para todas y vamos a comenzar con nuestra presentación. Como dice, como mencionaba Inés, creo que las preguntas las dejamos al final, a pesar de que las puedan ir colocando dentro del chat para que no se vayan perdiendo, las podemos ir solucionando al final. Así que voy a compartir la pantalla. Muy bien. Es un desafío hablar de un tema con tantos conceptos y con tantos conocimientos como la gerontología y el envejecimiento en poco tiempo, pero vamos a partir de los conocimientos básicos, digamos, de qué se trata este fenómeno del envejecer. Y también porque yo estoy aquí hablando inicialmente en un grupo de tanatología. Es porque en condiciones normales, digámoslas, y esperables, creemos que las personas mayores son las que están más cercanas a la muerte. Así que vamos a mirar primero cuáles son los aspectos generales sobre el envejecimiento y pasamos por una definición más sencilla primero, ¿qué es una persona mayor? Y ya encontramos las primeras divergencias, se llaman personas mayores, adultos mayores, viejos, más viejos, en fin. Es un tema también de debate que se ha dado a nivel de la gerontología, cómo los debemos llamar, pero por ahora vamos a colocar que sea un adulto o una persona mayor, según la OMS y la ONU, pues es una persona que tenga más de 65 años y esa ya la catalogamos como una persona mayor. Sin embargo, ha surgido también una nueva definición, porque no es lo mismo una persona de 65 a una de más de 80 años. Así que podemos decir que un preadulto mayor es una persona más o menos entre los 55 y los 64 años, un adulto mayor joven es entre los 65 y los 79 años, y una persona mayor es a partir de los 80 años. Mm, ok. También es importante especificar qué es la gerontología. Yo soy gerontóloga,
¿Y qué es la gerontología y cuál es la diferencia con la geriatría? La gerontología es la ciencia que estudia el proceso del envejecimiento en todos sus aspectos. Analiza las personas mayores desde su envejecimiento físico, psicológico, social, cultural, ambiental, demográfico, etcétera. Y la geriatría es la rama de la medicina que comprende todo el estudio, prevención y tratamiento de enfermedades y discapacidades en edades avanzadas. Siendo así, la gerontología pues tiene varias ramas. Tiene la psicogerontología, la gerontología ambiental y más recientemente otras como la gerontología feminista, etcétera, que ya vamos a comentar más adelante. Pero dentro de este proceso de envejecer también hay dos diferencias, porque se puede envejecer normalmente, digamos lo que es esperado para un envejecimiento normal, que le llamamos la senescencia, y la senilidad cuando el envejecimiento es un envejecimiento patológico, es un envejecimiento con enfermedades. Si tuviera que buscar una definición de qué es envejecer, y pues es un fenómeno biológico, psicológico y social que le sucede al ser humano en plenitud de su existencia, modifica su relación con el tiempo, su relación con el mundo y con su propia existencia. Digamos que es una definición normal de un libro y dice que es un fenómeno biológico, es decir, esto es innato a los seres humanos. Y si es innato, ¿por qué existe alguna resistencia frente a esto? Si es un proceso biológico normal. Ok. Eh, Aunque el fenómeno del envejecimiento demográfico pues sucede a escala global y parte de las estadísticas que voy a utilizar aquí son estrictamente porque mi área de trabajo se encuentra aquí en Europa y en Portugal y en España, en la península ibérica. También conozco muy bien la realidad latinoamericana. De hecho, como les mencionaba Inés, soy colombiana. Viví 14 años en Brasil, viví 4 años en Argentina, así que conozco bastante bien las dinámicas y las realidades demográficas también de América Latina. Y podríamos decir que porque este mundo envejeció, porque lo estamos observando, inclusive lo estamos observando en los países latinoamericanos, pues principalmente por tres razones. Por el aumento de la esperanza de vida, las personas viven mucho más tiempo. ¿M? Porque se ha disminuido la tasa de mortalidad, los niños pequeños ya no se mueren, como se morían antes en las décadas del 60 y el 70 en el siglo XX, y porque hay una reducción de las tasas de fecundidad y natalidad en el mundo. Quiere decir que este fenómeno del envejecimiento de la población es un fenómeno global y que ha llegado para instalarse como una realidad en nuestro contexto, en nuestro universo, en nuestras sociedades. Y una de las características también de este envejecimiento de la población es la alta feminización del envejecimiento. De hecho, ha creado también nuevos conceptos, como les decía, como la gerontología feminista. Y una de las características de este envejecimiento es que se envejece en femenino. Las mujeres son mucho más longevas que los hombres y esto aumenta a medida que aumenta la edad. Si bien es cierto que las mujeres viven mucho más, también hago trabajos en el área de género aquí en Europa. Si bien es cierto que las mujeres envejecen mucho más, también es cierto que esos años que envejecen mucho más los tienen con peor calidad de vida, son más, se enferman mucho más y son más susceptibles a ciertas enfermedades específicas. Ok, entonces envejecemos y envejecemos desde tres componentes. Envejecemos desde un componente físico que, que son los fenómenos biológicos propios de cada individuo y aquí ya empezamos a encontrar ciertas particularidades. Es que a pesar de que el envejecimiento físico sea inherente a todos, se envejece de forma diferencial cada uno con su histórico de enfermedades, de situaciones de vida, de riesgos laborales, de etcétera, va a presentar un envejecimiento biológico diferencial. Entonces se envejece inclusive biológicamente, que es predecible, se envejece de una manera diferente. Pero más o menos yo creo que es de conocimiento y observación de todos, porque esto es un proceso experiencial. Todos estamos experimentando el envejecimiento. Es que pues se caracteriza por las mismas cosas, más o menos. Los reflejos se hacen más lentos, hay reducción del olfato, se pierde fuerza muscular, hay cambios en la postura y en la marcha, hay problemas visuales,
hay cambios en los huesos y en las articulaciones, hay pérdida de densidad ósea, hay mayor riesgo de fracturas con las caídas, hay disminución en los músculos, perdemos casi el 50% de la masa muscular alrededor de los 80 años, hay cambios en la piel, lo observamos, la piel pierde colágeno, pierde elasticidad, aparecen las arrugas, los cabellos se vuelven blancos, se pierde inclusive la parte de la fisionomía, no nos identificamos de la misma manera que nos veíamos con ciertos años a los 70 o 80 años, porque nuestra fisionomía cambia en función de esta pérdida de toda la parte biológica de nuestro organismo. Y también se envejece psicológicamente. Entonces, los aspectos psicológicos, a ver, que estoy viendo aquí un minuto. Se envejece psicológicamente, cambian algunas funciones cognitivas, algunas que ya vamos a ver un poquito más adelante, como la inteligencia, la memoria, la resolución de problemas, capacidad de reacción de estímulos también pueden alterarse. Cambia psicológicamente en función también de algunos aspectos cerebrales, anatómicos y fisiológicos del sistema nervioso y de los órganos sensoriales. Si bien el concepto de plasticidad se mantiene hasta ciertos años, a partir de los 80 y de los 90, esa plasticidad no alcanza a compensar el deterioro a nivel neurológico, y también existen cambios psicológicos en el área afectiva. Solo para mencionar, por ejemplo, la inteligencia. Es que no estoy consiguiendo ver toda mi pantalla, ¿saben? Un momento acá. Voy a quitar esto de aquí. Ok. Un momento, por favor. Ok. La inteligencia no disminuye con la edad, pero sí puede haber una reducción en la capacidad de resolver nuevos problemas, de nuevos aprendizajes, influyendo en la capacidad del aprendizaje y de la intuición. Sin embargo, pues también depende obviamente del individuo, de su edad, porque una de las cosas que nosotros también hoy en día tenemos como proyectos dentro del área de las gerontologías es el aprendizaje a través del ciclo de vida. La capacidad de respuesta pues se hace más, hay falta de rapidez, es un poco más lento, los procesos de aprendizaje también son un poco más de pensamiento, son un poco más lentos. El vocabulario, la información y la expresión verbal y no verbal puede verse alterado en función del estado mental de las personas mayores, pero digamos que allí no hay una alteración relativamente significativa, no hay una reducción significante. Por el contrario, en algunas áreas como el vocabulario podemos tener un aumento considerable de mejoras en este aspecto. Y la personalidad no cambia salvo en situaciones patológicas. Y eso quiero resaltarlo porque esto es muy importante. La persona mayor que está allí tiene su misma personalidad. Nuestro padre, nuestra madre, el vecino, es la misma persona que conocíamos cuando tenía 50 años. Los cambios en la personalidad, salvo en situaciones patológicas, no se va a ver afectado. Pero lo que sí hemos observado es la relación entre los problemas físicos con problemas psicológicos. Entonces, por ejemplo, enfermedades crónicas, mala audición, puede llevar a pérdida de confianza, al aislamiento social, a sentimientos de persecución y a depresión. Y también envejecemos socialmente. Este sería el tercer aspecto en que nosotros envejecemos. Envejecemos socialmente, y aquí traje esta foto porque es bien diciente que tal vez el paso más importante en que decimos que se está envejeciendo socialmente es el paso a la jubilación. Recuerden que esta persona que está aquí es una persona, o esa persona mayor que está allí con nosotros, es una persona que fue identificada durante 40 o 50 años de su vida, fue identificado como su papel social de trabajador. Y este paso a la jubilación, de hecho, es un hito importante y es un marco importante dentro de los trabajos del área de gerontología, que es toda esta preparación para el momento de la jubilación. Porque cambios en el entorno, cambian habilidades, expectativas, motivaciones incluso. Imaginen lo que es despertarse 50 años, ir a hacer su trabajo y un día ya no lo tienes.
Eso puede, dependiendo de tus condiciones de vida, de tus condiciones sociales y económicas, eso puede ser un divisor entre tu bienestar y no bienestar durante en este momento de la vida. También existen los cambios psicosociales, entonces pensamos a pensar en la junción de todos los elementos del envejecimiento. Y los síntomas algunas veces se conocen como parte del proceso de envejecimiento. Y casi que naturalmente tendemos a minimizar el impacto que esto pueda tener en la vida de las personas mayores, porque simplemente se deprimió porque dejó el trabajo y bueno, pues hay que hacerte otras cosas o te deprimiste porque con 60 años ya no, 65 años no alcanzaste la jubilación y te quedaste desempleado. Es decir, tendemos a relativizar esto cuando realmente es una de las situaciones más complejas que tenemos hoy en día en el trabajo de intervención en gerontología, que son los cambios psicosociales. Eh, que estos pueden llevar a coloqué aquí algunos ejemplos de estos cambios psicosociales, porque las personas pueden obtener o satisfacción o insatisfacción, o adaptación o inadaptación a través de todos estos eventos de su vida y de su vida psicosocial. Entonces, una persona mayor, dependiendo de su familia, si es casado, si está viudo, si se le murió un familiar, si se murió su pareja, si sus hijos emigraron, si durante su trabajo tuvo el reconocimiento laboral que necesitaba, si llegó a la jubilación completa, cómo quedó su situación económica, quedó desempleado, cómo es su relación con la sociedad, cómo es su relación con su familia, con el trabajo, está solo, y ese es un concepto también muy reciente nuestro en la gerontología, que se llama la soledad no deseada. Está en aislamiento, vive en el campo, vive en una aldea, vive en la ciudad pero no conoce a sus vecinos, etcétera. Y como él también percibe su propia self, se cuida, está en discapacidad, es independiente, es autónomo, tiene algún tipo de adicción, bebe, fuma, etcétera. Entonces lo que nosotros vemos aquí son los tres elementos claves para que podríamos definir y darle un contexto a lo que es envejecer desde el área de la gerontología. Ok, ¿cómo vamos de tiempo? Estoy a contar mi tiempo porque Inés me dijo 20 minutos y yo voy a intentar hacerlo. Ya llevo 16 minutos. Andrán, muy bien, estamos muy interesadas, así que bien, Hay un Ya concepto llevo budista 17 que es, minutos, Inés. no hay problema. hay un concepto budista que es Zen, que es como disfrutar cada palabra que escuchamos. Así que en lo personal, Sandra, no sé si les pasa al grupo ya, me gustaría digerir todo lo que estás diciendo y después para la próxima hacerte preguntas. Tengo preguntas espirituales, tengo preguntas psicológicas, pero si están de acuerdo, me parece que ya, bueno, vos ¿Puedo sos continuar? él es el Sí, sí, cerebro. puedes continuar y no hay ningún problema. Ustedes- Estamos, Ok, estamos bien con el tiempo. bueno, ok. Entonces, hasta aquí lo que quería era pasar el contexto desde la gerontología, que es el envejecer. Ahora vamos cuando Inés me propuso esto y hablé con Fernando hace días, yo decía, pero ¿cómo voy a abordar este tema? ¿Cómo voy a abordar este tema? Y finalmente la respuesta llegó, como todo en el universo, llegó en un seminario que teníamos ayer, el jueves y el viernes, que hicimos aquí en mi universidad, que ya va en la 14 edición, que es un seminario ibérico de gerontología. Y se llamaba Envejecimiento y longevidad con dignidad. Dije yo, este es el tema. Ese es el tema. Y traje una traducción simple de qué es la dignidad. Entonces, esto lo saqué de Wikipedia. Es la calidad de ser digno, que se traduce como excelencia y grandeza, y hace referencia al valor inherente que cada ser humano concreto por el simple hecho de serlo en cuanto a ser dotado de libertad. Estoy hablando de las personas mayores, envejecer con dignidad. No se trata de una cualidad otorgada por alguien, sino consustancial al ser humano. Hace parte del ser humano. No es que alguien me da la dignidad, es que ya por el hecho de ser humano soy una persona digna.
y no depende de ningún tipo de condicionamiento ni de diferencias étnicas, de sexo, de condición social o cualquier otro tipo. Y entonces vamos a analizar cómo se puede envejecer con dignidad y realmente si se está envejeciendo con dignidad. Y esa es la pregunta a hacer y tal vez lo que será el debate de esto. Como les mencionaba, algunas estadísticas son simplemente ilustrativas y como trabajo aquí, pues en Europa las tengo, pero dice que a principios del siglo XX solo una de cada 10 personas tenía más de 60 años. Actualmente solo una de cada 10 personas tiene menos de 60 años. O sea, estamos a envejecer. Todas las sociedades están a envejecer. En Portugal, que es el país donde yo vivo en Lisboa, ¿cuántas personas nacidas en el 63 lograron celebrar sus 60 cumpleaños? 92 de 100. Es una conquista de la civilización, ¿no? Estamos envejeciendo. Es una conquista. Y si es una conquista, esta es la definición de envejecimiento del diccionario de la Real Academia Española, que se dice que es una acción y efecto de envejecer o envejecerse. Sinónimos o afines: vejez, senectud, ancianidad, decrepitud, declive, decadencia, agotamiento. Aquí ya hay alguna cosa que está pareciendo equivocada, ¿no? Y los antónimos, el rejuvenecimiento. Eh, eh, Pareciera que estamos vinculando directamente está vinculando directamente el envejecimiento con la decrepitud y con el declive. Ok, vamos a nuestras reflexiones. Esto también es un poco ilustrativo, como entienden, me gustan aquí las tablas y eso me ayuda a explicar un poquito más. Pero esto, vivir más tiempo no es solo vivir más años, pero esta es la explicación de por qué se piensa en términos de decrepitud, declive, carga social, problema, todo esto de los adultos mayores. Este gráfico de la parte de arriba, esto es de la época, de la era de Bismarck. Bismarck pues fue un ministro alemán y Bismarck fue el primero que creó esto de la seguridad social, el que dijo en el siglo XIX, muy bien, entonces ahora los patrones tienen que dar este dinero y los trabajadores den este dinero y vamos a crear la jubilación. Y vamos a garantizarle a la gente el resto de tiempo, un dinero por el tiempo que ya trabajó. Es el modelo de las jubilaciones. Solo que en la época de Bismarck, pues en el siglo XIX las personas más o menos le dedicaban, y aquí está, como hasta los 12 años estudiaban las personas, no estudiaban, iban hasta el bachillerato, la universidad y etcétera. Estamos hablando del siglo XIX. Luego se dedicaban a trabajar desde los 12 años, tal vez hasta los 70 años, antes de esto, ¿cierto? Y después estaba la época del retiro, que podían ser unos 2 años o 3 años, porque la esperanza de vida era mucho más baja en Alemania en aquella época. Pero ¿y qué sucede actualmente? Pues actualmente más o menos tenemos todas estas actividades. De los, de los 0 a los 20 años, a los 30 años, estamos estudiando, estamos divirtiéndonos, después empezamos a trabajar, después llegan los niños, vamos, hacemos una maestría, luego nos tomamos un año sabático, nos dedicamos al cuidado, luego nos retiramos hacia los 66 años y 4 meses. Aquí en Portugal y en España somos muy similares. eh, a los 64 años, pero además empezamos un retiro parcial y también volvemos a estudiar y aún continuamos a vivir más y podemos vivir hasta los 90 años. Quiere decir que no es solo vivir más años, también se hacen muchas más actividades a medida que se envejece. Y de allí, de este concepto y de cómo cambió esta dinámica, es que se comenzó a ver del futuro de la vejez, la necesidad de hablar del futuro de la vejez y de implicar el abandono de esta construcción que hemos hecho cultural y social, que es heredada del siglo XIX y XX, antes de la longevidad, en que se asocia la vejez a la dependencia. Entonces, las personas mayores son una carga para la sociedad. Las personas mayores son un problema para la sociedad, porque no son productivos, porque demandan más en términos de seguridad social, porque son más demandantes de salud, etcétera. ¿La longevidad y vivir más tiempo trae desafíos? Sí, claro, claro que los trae.
Lo que caracteriza a una persona de 65 a 75 años no es lo mismo de una persona de 90 a 100 años. Por lo tanto, las respuestas y todo el análisis que nosotros hacemos de las personas mayores, pues es diferente. Es diferente una persona de 65 a una persona de 90 años. ¿Existen oportunidades de participar y ser una persona activa dentro de la sociedad después de los 70 u 80 años? Mm, parece que no, ¿no? Eh, ¿Se envejece bien? Después, ¿cómo seré yo a los 100 años? ¿Nos hemos preguntado eso? No lo sé. Lo cierto es que sí, y nosotros tenemos ya las estadísticas de que gran parte de estas demencias que aparecen en los adultos aparecen a partir de los 80 y de los 90 años, además de todas las otras patologías que son copartícipes ellos, ¿no? Eh, la longevidad trae desafíos, sí, eso lo traje un poco intencionalmente por el modelo americano, que, bueno, ustedes lo saben, ¿no? El estado de bienestar de ellos es nulo comparado con el que tenemos aquí en Europa, pero los estadounidenses mayores tienen miedo al futuro. Alrededor del 55% de estas personas temen no tener dinero para llegar a los 100 años. Y esto crea unos grandes problemas de ansiedad. Ok, ¿qué más tenemos? ¿Desafíos? Sí, es un inevitable aumento de la vulnerabilidad y de la pérdida de funcionalidad. Y cuando se pierde la funcionalidad, una persona mayor pierde la autonomía y pierde la independencia. ¿Mm? Cuando una persona mayor pierde la funcionalidad, nosotros decimos que la autonomía es la capacidad de hacer y la independencia es la capacidad de decidir. ¿Mm? ¿Qué otros desafíos trae el que vivamos muchos más años? Pues hay mayor sobrecarga familiar eh, y hay que rediseñar modelos diferentes para atender a las personas mayores, porque ciertamente este modelo de las residencias para personas mayores y especialmente después de la pandemia de COVID, pues nos dimos cuenta que esto no funcionaba, porque fue juntar un grupo de personas con vulnerabilidades, encerrarlas y ya todos sabemos lo que fue esta historia triste de lo que sucedió en los centros gerontológicos. Ok, pero también hay nuevos paradigmas. Entonces, no solamente se habla de la parte de deterioro, también se habla de un envejecimiento activo, se habla de tener un envejecimiento exitoso, de un envejecimiento productivo, de un envejecimiento saludable, y a esto nosotros le llamamos los nuevos paradigmas del envejecimiento, que de alguna manera también hay que tener mucho cuidado, porque tampoco podemos, y especialmente en nuestros países de Latinoamérica, donde las respuestas sociales no son tan amplias y cubren todas las demandas de las personas mayores, es que nos entreguen a la sociedad y a nosotros la responsabilidad del envejecimiento. ¿Mm? Si bien es cierto que para obtener estos nuevos paradigmas, pues hay que tener una vida ejercitada, hay que ser activo socialmente, hay que tener una red social, hay que practicar ejercicio físico, hay que tener una alimentación saludable, etcétera. También hay que responsabilizar al Estado de que yo pueda hacer esto. Y sé que esta sí es una carencia que tenemos en nuestros países en América Latina. Pero sí hay una necesidad de cambiar todo estos, de rever todo lo que sucede con el envejecimiento, rever las imágenes, cambiar los papeles y etcétera. Pero a pesar de todo esto, y aquí creo que es el mensaje que quiero dejar especialmente después de toda esta conversación, es que los estereotipos negativos de naturaleza discriminatoria siguen asociados con el envejecimiento. ¿Mm? Todavía nosotros pensamos que una persona mayor es una persona frágil, es una persona enferma, es una persona que no hace nada, que es un inútil, que pasa el tiempo sin hacer nada, que es pasivo, que es apático, que sufre de depresión, que se aísla socialmente, que tiene dificultad para establecer vínculos emocionales, que tiene falta de interés o incapacidad a nivel sexual. Y eso es otro mito también que se crea alrededor de las personas mayores, que está preparado para la muerte. Es decir, es casi que nosotros observamos a una persona de 70 años pensando que lo que le queda es ya morirse. Sí, es decir, ¿qué más hace ya? No, pues nada, es de prepararse para morirse. Y esto ha creado, pues más o menos esto, que es el impacto del edadismo sobre el envejecimiento. Nosotros le
llamamos edadismo o ageismo o viejismo, lo encontré en Argentina ahora que hacía esto, pero básicamente es esto, son estereotipos negativos que llevan a la discriminación, que llevan nuevamente a estereotipos negativos y que hace que las personas tengan miedo de envejecer, que se resignen y que se desvinculen del hecho de vivir esa etapa de su vida. Estos son datos estadísticos sobre edadismo, que dice que 1 de cada 3 trabajadores afirma haber sufrido discriminación por edad en el lugar de trabajo. Eh, eh, Inclusive esta discriminación por edad es más frecuente que la discriminación por género. Otra cifra que tengo aquí es que entre los mayores de 50 años, más del 40% informaron que regularmente se sentían discriminados debido a su edad. Y esto es interesante porque yo los de 50 años no los he colocado como personas aquí envejecidas, ¿no? O sea, la discriminación por edad también se da en otros espacios. Inclusive, cuando hablamos de edadismo, también hablamos con las personas jóvenes. Cuando les decimos que no tienen derecho a ingresar al trabajo porque no tienen experiencia, o porque es muy joven, también es edadismo. Y el edadismo permanece y el edadismo es una manera de hacer más invisibles todavía a las personas mayores. Aquí, esos son imágenes que pueden inadvertidamente, y que tal vez lo hacemos sin quererlo, reforzar el edadismo. Cada vez que pensamos en alguien mayor, ponemos un atardecer de estos. Triste, melancólico, bucólico, en el fin del día. Dice, ya es como si esa persona mayor no tuviera un presente, no tuviera una mañana. Oh, me levanté, está fantástico el día. Voy a hacer esto hoy. Tengo mi presente y tengo mi futuro. Normalmente siempre los asociamos con cosas como estas. El atardecer, el final del día, o unas personas sentadas en un banco en el parque. Esos son estereotipos también. Son estereotipos. Cuando utilizamos expresiones como nuestros mayores o incluso otra, nuestros abuelos, ¿m? O nuestros, es decir, cualquier cosa que sea nuestro no identifica. Y lo de nuestros abuelos es muy interesante porque eh, yo no tengo hijos. Cuando envejezca yo no voy a tener nietos, así que yo no quiero ser la abuela y no, me niego a cargar ese concepto. ¿M? O nuestros mayores, o nuestros viejitos, o cualquier cosa que sea, es un estereotipo y refuerza el edadismo. Cuando insistimos en términos como todavía o ya no. Y esto es muy interesante porque en este seminario que tuvimos, estuvo de conferencista el profesor Rivera Casado, fue presidente muchos años de la Asociación de Gerontología y Geriatría de España, y él hablaba de esto. No, es que él todavía no puede, eh, o ya no puede hacer esto. Ah, pero si todavía puedes subirte. Ah, pero todavía es como si no, como si estuvieras ya limitando ese espacio de esas personas al todavía y al yo no. Cuando asociamos imágenes de este tipo, del fin de la edad avanzada, cuando le damos a las personas mayores solamente un papel, y es que decimos, es que ellos tienen que transmitir el conocimiento del pasado, ellos tienen mucho que enseñarnos del pasado y solamente los limitamos al pasado. No hablamos del presente que esa persona tiene o de lo que es capaz de hacer todavía. Entonces, los cargamos solamente con el pasado y lo asociamos indispensablemente con el pasado. O cuando consideramos planes, y esto lo digo desde las respuestas sociales del Estado, para personas mayores, tomándolos como un grupo homogéneo. Entonces, el grupo de personas mayores, y así se diseñan los planes de intervención. Yo traje esta foto que es bien interesante porque este hombre es Marcelo Rebelo de Sousa, es el presidente de Portugal. Tiene 76, 78 años, es profesor universitario. Esta señora que está al lado es una mujer que ha sido emprendedora, es una mujer muy reconocida en el medio empresarial y también científico y académico. Y la otra señora que está allí con la pañoleta, que es una persona desconocida. ¿Será que podemos desarrollar un plan de intervención para las personas mayores con este grupo? No, Marcelo no tiene nada que ver con esta señora que está allí al lado. Y lo que quiere decir es que diseñamos planes de intervenciones justamente para estas señoras, lo que también refuerza que nosotros discriminamos porque estamos creando solamente para el grupo más vulnerable únicamente. ¿M?
Es como si los vulnerabilizásemos aún más, aún más. Ok, y entonces, para concluir, porque creo que ya voy a tener que terminar, después dejo otra parte que tenía ahí, porque ya sé que tienen una agenda aquí un poco más apretada, que el desarrollo y el envejecimiento son dos procesos paralelos pero relacionados. Son parte del mismo trayectoria vital. Crecemos y envejecemos. ¿M? Que el envejecimiento es más que un proceso como aquellos que hablé al principio de esta conversación, es un proceso de adaptación, más que un estado en sí. Es cómo me adapto a esto de envejecer, que incluye diferentes ámbitos, el personal, el familiar y el social. Que no se trata de envejecer solamente de las limitaciones físicas, ¿m? Que para tener éxito se requiere participar en actividades sociales, económicas, cívicas, culturales y espirituales. Y esto es, otro día ya conversaremos sobre esto, que fue parte de mi tesis de maestría, que fue la satisfacción con la vida en personas practicantes de yoga. Y yo lo llevé allí para los yamas y niyamas de la tradición nuestra. Eh, y en sí, esto de participar en una actividad social, participar, ser un ser social, tener un significado, tener un propósito, es absolutamente clave en este proceso del envejecimiento. Y también aparece el factor individual. Y si hay alguna cosa que realmente me gustaría que se quedase de información aquí, es que todas las personas mayores son seres completamente individuales. El que está allí, lo que se le hace a una persona no sirve para la otra. Y eso es determinante para mantener la identificación de la persona mayor. Y que también el envejecimiento pues sigue diferentes contextos, dependiendo de dónde se vive, de las condiciones materiales, de los ingresos, no es lo mismo. Aunque si bien eso no determina cosas como la satisfacción con la vida, sí determina muchas veces los accesos a los servicios, la salud física y la salud mental, la red de apoyo, la familia, la comunidad, los amigos y las características y necesidades psicológicas de cada uno. ¿Y qué nos gustaría que nunca faltase? Habitación confortable, red familiar, amigos, vecinos, dinero, ocupación gratificante, el tiempo libre, objetivos y ocio. Ok, esto ya lo voy a dejar ya para la próxima, yo creo. Solamente voy a terminar por aquí. Con esta me despido. Esto es envejecer, es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo. Esto es de un escritor francés y creo que define muy bien esto. Si queremos vivir mucho tiempo, tenemos que envejecer. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, está ahí. Ok, Ah, eh, Inés, ay, perdón, 36 suspiré en voz minutos. alta. Ay, es que emocionante escucharte, no puedo decir más que eso, emocionante. Tengo preguntas de yoga para hacerte, pero cuando hagamos un evento, una clase de yoga para acompañar el proceso de envejecer y de muerte, tengo conceptos vinculados, pero va para ese lado. Y hermoso, Sandra, un lujo. Bueno, como todos los que van a hablar, y como les dije al inicio, me reafirmaste, todos somos valiosos. Todos somos igual de valiosos. Sí, vos hiciste un doctorado y me estás enseñando, pero la persona más humilde de este grupo es tan importante como vos. Así que, Seguro, seguro. Y hermoso. todos tenemos aquí Y un proceso de aprendizaje que hacer y un recorrido y un camino, ciertamente. así que bueno, muchas gracias en nombre de todos. Te aplaudaríamos, pero parece que no se puede porque hacemos eco. Y yo les sugiero, porque Fer tiene unas cosas preciosas para compartir, que escriban las preguntas y no se desesperen por ponerlas en el chat ahora. Las pueden escribir y ya vamos a ver el método para que nos lleguen. Y En el bueno, grupo de comentarios. sí, sí, pero hay mucha gente que no está en el grupo de comentarios. La agrego. Ya vamos a ver, ya vamos a ver cómo Vamos a hacemos. organizar. Bueno, gracias. Ok, bueno, Hariom, 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 no Hariom. yoga. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a ver un poquito, muy cortito, lo que significa la pérdida desde el punto de vista de la tanatología en las personas adultas. Y les voy a compartir.
la pantalla. A ver. Bueno, miren qué bonitas las diapositivas que nos hizo Celina. Impresionantes. Bueno, básicamente la pérdida, desde lo que dice la Real Academia Española, es que es la privación de lo que se poseía. Acá hay 9 puntos que resumen mucho. Perdón, tendríamos que silenciar a todos, Leti, ¿sabes? Que por ahí te escuchan. Ahí estamos. Bien, ahora, entonces, hay 9 puntos que muchos ha hablado Sandra extensamente y re bien. Eh, voy a redondear algunas ideas sobre lo que es por ahí desde la tanatología, ¿no es cierto? Hay un segundito, voy a cerrar acá. Bueno. Eh, Hay un médico psiquiatra, psicoanalista, psicólogo y neurólogo que se llama Jorge Tizón, que es el que ha armado como estos 9 puntos más importantes. No los vamos a ver uno por uno porque por ahí no tiene mucho sentido. Eh, pero bueno, eh, las pérdidas, por ejemplo, de la pareja, eh, producen una descompensación a nivel social, físico y psíquico, porque bueno, estamos hablando de gente en la adultez que después de haber compartido tantos años juntos, tantas experiencias buenas y malas, realmente más allá de cuál sea el tipo de vida que han llevado, va a marcar una ausencia y se va a descompensar. Después, obviamente que a más edad hemos vivido más tiempo y más pérdidas vamos a tener, ¿no es cierto? Entonces, acá se incluyen lo que son las fuerzas físicas, los ideales y todas estas cuestiones que por ahí hemos tenido siendo más jóvenes. Y también algo que habló Sandra, que es la parte económica. Uno cuando está en actividad, usualmente o normalmente tiene un acceso económico mucho más cómodo que cuando uno se jubila. Eh, bueno, también las pérdidas corporales, sensoriales, la vista, la memoria y también algo que nombró recién, que si ustedes se fijan, hasta a veces es un tema de chiste, de cuentos, que es la pérdida, cómo se nos enmarca en una pérdida de disfrute sexual, de vida sexual. Entonces, todo esto asociado a la edad es como que lo hace sumamente pesado, ¿no? Y después, con respecto a lo que es la muerte, obviamente hay muchas opciones, pero acá vamos a tomar como 2 grandes corrientes. Eh, Hay, o se toma la persona adulta o toma conciencia de la muerte o directamente entra como en un grado de negación. eh, Y eso en general va a traer unos resultados y unas consecuencias que por ahí son psicopatológicas y traen aparejado un montón de efectos que no son deseados, obviamente. Después, ahí en algún punto habla de la eutanasia, pero no de la eutanasia desde el punto de vista legal o como uno nos lo podemos imaginar, ¿no es cierto? O como tenemos el concepto en la cabeza. Es muy interesante porque la persona adulta automáticamente o generalmente piensa que se va a transformar en una molestia para los hijos y su entorno. Y acá usualmente
hay también como dos grandes corrientes que se disparan. Una es que tenga un entorno o hijos que se preocupen muchísimo, entonces están todo el día arriba de la persona adulta y lo llevan a un médico, lo llevan al otro, lo llevan. Entonces, por ahí se corre el riesgo de entrar en lo que se llama el ensañamiento terapéutico, que es que tenemos a una persona grande que queremos que viva, sobreviva y que no pueda cumplir con este proceso biológico y natural, entonces las vamos a someter a un montón de cuestiones que por ahí no son necesarias. ¿Por qué? Porque no van a aportar absolutamente nada ni a la cantidad de años o de tiempo que puede llegar a sobrevivir, ni a la calidad de vida. Me acuerdo del caso de mi abuela que ya era grande y realmente, bueno, ya estaba muy consumida y nos ofrecieron la posibilidad de hacerle una colonoscopia. Imagínense que en esos momentos, bueno, nosotros personalmente decidimos que no, porque iba a ser someterla a un proceso físico sumamente doloroso y no sabemos hasta qué punto digno, ¿no? Porque aparte ya no lo podía decidir. Pero bueno, a veces hay que tener en cuenta estas cuestiones porque muchas veces uno en el afán de querer tener a la otra persona empieza a meterse en todas estas cuestiones. Y después también están los que se preocupan, la gente adulta que se preocupa porque piensa que, y a veces pasa, no solamente piensa, que el entorno, los hijos, no le van a dar el suficiente cuidado. Entonces acá también hay un problema, un eje de preocupación. Y también hay otro que es muy interesante, que hay, es lo que se llama las situaciones sociales, la eutanasia en las situaciones sociales. Por ejemplo, tenemos el viejo, viejito o vieja, viejita que tiene un montón de plata y que nos conviene que esté más muerto que vivo. Entonces, bueno, que usualmente se ve en las películas, pero en la vida real pasa. Entonces, esto también entra dentro de las preocupaciones que tienen las personas mayores y que se disparan con estas cosas. Em, y después hay una que dice ahí que me pareció sumamente interesante, eh, que es la pérdida cognitiva y la demencia. Muchas veces el tema del deterioro cognitivo empieza a enmascararse como con síntomas o depresivos o otras cuestiones que uno en primer momento no se da cuenta de qué se trata. Y obviamente no se da cuenta porque no tenemos los recursos, porque es algo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empezamos con que, mira, el papá, el abuelo, cada vez está más torpe, está más estúpido, se olvida de las cosas. Y esto es lo que se llama a nivel tanatológico reacciones catastróficas. ¿Por qué? Porque no es que se hagan a propósito, pero bueno, no sabemos a qué se debe. Entonces es bueno por ahí estar atento a estas cosas y prestarle la atención que corresponde y hacer consultas con médicos y todo eso, porque puede ser el inicio de algún tipo de deterioro cognitivo o de demencia. Discúlpenme si por ahí estoy muy autorreferencial, pero a nosotros nos pasó mucho con mi papá. Él todavía estaba trabajando, nosotros trabajábamos juntos. Y claro, por ahí las cosas que usualmente hacía y que las había hecho durante 35 años, empezaba a fallar y nosotros decíamos, pero ¿qué te pasa? ¿Te olvidaste? ¿Qué? ¿Pero no me escuchaste? ¿Pero estás tonto? Y no, era que había empezado con
un deterioro cognitivo. Y en los deterioros cognitivos se da una característica. ¿Qué pasa? Cuando ya el deterioro cognitivo se instala, usualmente la persona adulta eh, como que entra en su mundo, entonces como que consigue estar cómodo porque ya como que está desconectado. Y ahí es cuando el entorno se da cuenta y se desespera y hay diferentes reacciones porque se dan cuenta que esa persona ya no es la persona que uno estaba acostumbrado a ver. Y acá entra lo que es el duelo por enfermedades o despersonalización, que va a empezar a sufrir el entorno, no la persona adulta. Eh, de duelos vamos a hablar más adelante, hay un montón de duelos, son temas sumamente interesantes. Y bueno, desde el punto de vista tanatológico, esto es un poquito el resumen de lo que significa el envejecer y las pérdidas que van a ir teniendo. Ahora, bueno, no sé si hay alguna pregunta, si cualquier cosa la escriben o después también la vamos reflejando en los grupos de WhatsApp que hay. Me interesaría ahora, vamos a pasar a otro tema que es sumamente interesante, que son los ritos de muerte o los rituales funerales. Hay un montón de, cada religión, cada creencia tiene su rito, ¿no es cierto? Entonces, los vamos a ir viendo a poco a lo largo de todos los encuentros, porque si no sería muy aburrido ponerse a hablar y ahí ya está confuso. Así es que bueno, si me dan un minutito, vamos a hacer un cambio de pantalla. Acá vamos a ir acá, a rituales de duelo. ¿Hay cambió de toque la presentación o no? No. Bien. Vamos a cerrar esta. Ahí. Ah, un segundito porque en esto por ahí. A ver, bueno. Acá está. Bueno, eh, la parte de los rituales es muy interesante. La idea es acá ver, bueno, qué es lo que significa un ritual y ahí empezarlos a ver. eh, Porque más allá de ser muy interesantes por la variedad que hay, en esta tarea que por ahí uno puede llegar a tener de ayudar a alguien que está atravesando un duelo, que está pronto a morir, o a un familiar, está bueno que podamos tener una idea de la diversidad de cosas que se hacen en estos momentos. Así es que eso por un lado. ¿Y para qué sirven los rituales? Los rituales básicamente sirven para despedir a las personas y no solamente eso, sino que nos ayudan a entender que vamos a empezar un proceso que es el duelo que vamos a cursar. Eh, Hay distintos rituales de despedida, unos que son inmediatamente posteriores al fallecimiento, como se usa acá en la Argentina, es el tema del velorio,
y luego el entierro o cremación. eh, Esos serían los posteriores. También tenemos otros lugares, como por ejemplo en Estados Unidos, no sé si por ahí han visto en películas y todo eso, que está la preparación del funeral, que la persona se muere y el funeral es como a los 5 días o a la semana, porque entre medio preparan catering. También en Australia. Ah, Tengo una mira. hermana en Australia, ya voy a preguntar cómo. Tengo una hermana en Australia y le voy a preguntar, pero me dijo que a veces el cuerpo queda un mes antes del ritual. Sí. Ya voy a averiguarles eso. Sí, y de hecho, por ahí hay muchas personas que tienen este tipo de rituales tan, digamos, largos, les llama la atención porque dice, ¿cómo acá en Argentina preparan todo en horas? Express. Exactamente, entonces como que les llama muchísimo la atención. Y después tenemos los rituales que son los conmemorativos, que es que, bueno, pasó un año de que falleció y ahí recién lo vamos a recordar con una misa o con lo que fuere. Acá voy a hacer un paréntesis y a ver qué hora tenemos. Son las 11:10. Les quiero compartir una lectura que básicamente enmarca lo que es y resume lo que es un ritual. Es de un libro que se llama Blanca, la niña que quería volar. A ver si lo ven acá. Parece que Ah, bueno, no. que verla ahí. Es de Benjamín Vicuña, el ex marido de Pampita, que yo no sé si por ahí saben la historia, a ellos se les murió una hija de 8 años porque les dio le afectó una bacteria que, bueno, que directamente la mató. Y él saca este libro que la verdad que si lo pueden comprar es muy bueno. Y habla sobre lo que es el rito. Y dice, arranca así, dice, un cuerpo que no es. Me tocó vestir a mi hija para su funeral. Y digo me tocó porque fue una amiga de Carolina la que me llamó y me dijo, Benjamín, necesito que vengas a vestir a Blanca. Lo que me estaba pidiendo me parecía espantoso, una verdadera pesadilla. Y mi primera reacción fue negarme. Yo no voy a hacer eso. Me quería quedar con la imagen de mi hija corriendo en un tobogán, arriba de la cama, saltando, cantando. Pero la amiga de Carolina me repitió sin dejarme ningún margen. Vas a venir. Finalmente lo hice y siempre se lo voy a agradecer, porque en ese momento me di cuenta de que Blanca ya no estaba ahí. Ver el cuerpo, cumplir con determinados ritos, es algo necesario para poder despedirte o empezar a despedir. No saber qué pasó con tus seres queridos es algo totalmente enloquecedor y me imagino que no tomar contacto con el cuerpo muerto hace que sea mucho más difícil procesar o comenzar a aceptar lo que resulta imposible. Porque, dejémonos de eufemismo, la muerte es fea, tan horrorosa y es tan duro su rictus que verla te ayuda a entender de una cachetada que esa persona amada ya no está ahí, que ya no es más ese cuerpo y por lo tanto te puedes despedir, cumplir con los rituales y sepultar. Así que bueno, me parece que esto que escribe el papá de Blanca resume todo lo que significa y la importancia que tiene el ritual. De hecho, a ver, vamos a pasar unas diapositivas que ya fuimos viendo. Está esto que se llama no rituales,
¿Qué pasa? Es cuando uno por algún motivo en particular no puede hacer el, el duelo, el rito, perdón, el rito, no el duelo. Uno es, no hay cuerpo, o sea, no se pueden hacer rituales porque no hay cuerpo. ¿En qué casos no hay cuerpo? En ausencias. Esto puede ser un ejemplo cuando una persona se va y nunca más supimos de esa persona, el típico que fue a comprar cigarrillos y no volvió más. Bueno, no sabemos qué pasó. Después los accidentes, por ejemplo, qué sé yo, un accidente en avión, que el avión se cayó y se cayó en el medio del océano y no hay cuerpo. O las desapariciones, como puede pasar, bueno, hay un caso que los más grandes nos vamos a acordar y lo vamos a tener presente, que es el de Marita Verón, que su mamá la sigue buscando. Y hay uno mucho más reciente, que fue una nena en San Luis, que una chiquita que estaba jugando en la puerta de su casa y de ahí desapareció. Y bueno, y nunca más se supo absolutamente nada de ella. Entonces, bueno, acá como que es muy difícil poder empezar el duelo y poder cursar un buen duelo. ¿Por qué? Porque un día nos levantamos con la idea de que, bueno, ya está, debe estar muerto. Y nos embarcamos en eso. Y al otro día, no. ¿Cómo puede ser que está muerto? En una de esas hay un milagro y está vivo. Entonces, bueno, es muy, muy complicado. Y ahora les quería contar, y vamos a compartir un videito en esto de los ritos funerales y todo eso. Los japoneses, hay un rito que se tienen que se llama Nokan. ¿Cómo se llama, Fer? Nokan. Nokan. Ajá. Es un ritual que ya después les vamos a compartir. Es una película que me recomendó Inés y habla sobre esto. Es muy bonito. Bueno, los japoneses en realidad cualquier micro los deja bien, porque son budistas, hinduistas, hay algunos católicos, entonces ellos, si uno va a Japón, va a tener templos de todas las creencias, pero en general son budistas y están a favor, practican mucho lo que es la cremación. El ritual Nokan usualmente se practica en los lugares más alejados de la ciudad y es un ritual muy bonito donde participan, acá voy a leer, tengo un machete porque los nombres por ahí son medio raros, los Nokanji. Los Nokanji son unas personas que se encargan de preparar el cuerpo del muerto y lo hacen de una manera muy especial. Se reúnen en un lugar, en un salón, y ponen, ellos todo lo hacen en el piso, ¿no es cierto? Entonces ponen el cuerpo en el piso y la familia se reúne y ve cómo el Nokanji va haciendo toda esta ceremonia, que no es ni más ni menos que preparar el cuerpo. Lo primero que hace es darle un lavado, un baño. ¿Por qué? Porque este primer baño o lavado se considera que es el primer lavado de el nacimiento a la muerte. Entonces, como que entrar a esta muerte limpio. Y este lavado es como que le va a permitir a esta persona que falleció entrar como un recién nacido. Entonces se les borra el cansancio, las preocupaciones y todo lo relacionado con este mundo. Después de eso, que bueno, ahora vamos a ver un videito enseguida, lo hacen es un arte, realmente parece una danza. Después de eso,
se procede a la vestimenta, que obviamente tienen unos kimonos divinos, o sea, es como que se preparan mucho para ese momento, y tienen en cuenta todos, absolutamente todos los detalles. Después de eso, y todo esto lo va haciendo mientras está la persona ahí, el cadáver, ¿no es cierto? Y el familiar y los amigos mirando. Y los familiares y los amigos mirando, sí. Es como un momento sagrado. Sí, 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 es como preparar el cuerpo, pero en vez de la función que hace acá la funeraria, digamos, lo hacen allá en público. Y después viene un momento que es muy importante, que es el más importante que ellos tienen, que es el del maquillaje. Lo maquillan también para que parezca lo más natural posible. Eh, Después de esto ya lo entierran lo meten en un ataúd y se procede a la cremación. En Japón el 90% o 95% de las personas se crema. Y como hay muchos budistas, hay algunas cuestiones budistas que son muy interesantes, que es que todos llegan bueno, una vez que está el cajón y todo eso, y que se va a hacer, se hace el velorio, por llamarlo de alguna manera, por establecer alguna comparativa, eh, van todos con kimonos negros y llevan plata. Se les hace un regalo, se lleva como una ofrenda. Esa ofrenda que llevan después va a ser devuelta con un obsequio por parte de la familia que va a ser proporcional al dinero que uno dejó. Pero Entonces, sería, eh, yo pongo un dinero para homenajear a esa persona y la exactamente, familia después me va a dar un objeto que a es un mí obsequio, como un equivalente. souvenir Ah, bien. que va a ser equivalente a una porción de eso que vos Ah, llevaste, bien. aportaste. O sea, si Simbólico, aportas, supongo. no, O no, 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 no siempre es tan simbólico, mucho. se manejan mucho con plata. O sea, Bien. si aportaste Si mucho, aporté 100.000, me dan te un van a regalo dar un de regalo 10 pesos o un exacto, regalo de 10 pesos. proporcional, Proporcional, ¿ok? proporcional. En Mundo eso, material, si todo sí, eso está sí, presente sí, 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 sí. hasta el final. Porque, ¿qué pasa? La plata que queda la aportan a los templos. Y cuando el muerto se muere, digamos, le cambian el nombre. ¿Muerto? Al muerto le cambian el nombre, porque a partir de que estás muerto, te dejaste de llamar María, José o lo que fuere, y te ponen un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque dicen que si te nombran con el nombre que vos tenías cuando estabas vivo, pueden traer tu alma. Es como Entonces, una cosa más, un poco más supersticiosa, por decirlo. exactamente, Supersticiosa. exactamente. Bien. Entonces se aseguran de que no vayas a venir por nada. O sea, está todo muy lindo, pero no, que no vuelva. Y después ese nombre, en la longitud de ese nombre, va de acuerdo a esta plata que vos recaudaste, se la tenés que dar al templo. Entonces, mientras más plata le des al templo, más largo, más letra puede tener tu nombre. Por eso es que la plata es muy importante en el ritual japonés. Y una vez que se produce la cremación, también hay otro ritual posterior que, no sé, es muy raro, llamativo, porque ¿qué pasa en las cremaciones? Yo no sé si ustedes saben, no todo se reduce a ceniza, los huesos quedan enteros y bueno, tienen un proceso que después se pasan como por una, se los digo de manera burda, como por una maquinita moledora y ahí es donde se reduce a las cenizas que usualmente nos dan acá. Pero en la cremación los huesos quedan enteros. Entonces, ¿qué pasa? Los meten en una urna y tienen un orden. Empiezan por los huesitos de los pies, después las piernas, después el torso, todo eso. ¿Para qué? Para que dentro de la urna donde guardan los huesos y las cenizas
el muerto no quede desorganizado, quede parado. Así que bueno. Eh, Ahora, por último, y ya como para dar un cierre porque estamos ahí, me gustaría que Veamos el video. veamos el Que no videíto. muestra toda esa parte del dinero, no, no No, muestra la no, no, parte no, más no. preciosa realmente. Es lo Lo parte, esencial, lo exactamente, verdadero. la parte del Sí. ritual Nokan que es muy bonita. A ver, dejo de compartir esta pantalla y Tommy, es todo tuyo. Ahí ya va a aparecer. Sí, tiene sonido, sí. Ahora si desean limpiar el rostro y de esa forma despedirse de ella. Bueno, ahí estaba la parte esta del ritual. Bueno,
como verán, es muy, muy diferente a lo que nosotros usualmente estamos acostumbrados, o por lo menos acá en Argentina. Con esto ya vamos cerrando el encuentro de hoy y bueno, les agradezco mucho y los dejo. Inés les quiere hacer un comentario de una cosa muy linda. Bueno, qué hermoso lo de hoy. Si no nos aguantamos las lágrimas, no tenemos corazón, quiero decirles. Una broma. Pero muy, muy bonita el encuentro, de muy amoroso. Y los quería invitar, siendo completamente libres quienes quieran, estamos organizando, ya somos 13 personas, un grupo para ayudar a gente que está en crisis ahora en Argentina, que está muy, muy difícil todo, y en Latinoamérica, pero bueno, estamos en Argentina. Ese grupo se llama Estación Libertad. Miren qué bonito ese nombre. Y es un pueblito que queda cruzando Entre Ríos en Curuzucuatiá. Yo tengo una familia que tiene un campo precioso. Van a ver la foto de perfil, es una imagen del amanecer. Amanecer, me gustó eso que dijo Sandra hoy del atardecer, no, el amanecer. Y bueno, hay muchas necesidades. Por ejemplo, hay una salita, pero no hay médico. Entonces la enfermera tiene que hacer videollamada con una médica que le va diciendo qué hacer. Y alguien murió hace poco porque no llegó la ambulancia. Entonces, bueno, la idea es ayudar, pero ayudar desde un lugar bonito. Por ejemplo, hay un chico que se llama Sebastián que dibuja muy bien y dibuja con virome y papel. Bueno, ayudar y colaborar. Pero eso no es solo Corrientes, porque cuando empezamos a plantear el grupo, ya empezó a aparecer que alguien en La Pega necesita esto, que alguien en La Favorita, son todas zonas acá complicadas. Así que quienes quieran participar con ideas, con conexiones, a veces se necesita dinero, sí, porque nuestro primer sueño es conseguir que una médica que es muy buena, que está cerca de la zona de Monte Casero, ya sabemos quién es la médica, trabaja para el PAMI, va a ver a los pacientes a su casa, es amorosa. Necesitamos que vaya 2 días, 4 horas. Eso es todo. Pagarle muy bien para que después no se vaya a otro trabajo y pagarle la nafta. Bueno, estoy yendo en detalles, perdón. Entonces, Tengo unas preguntitas. ah, Me gustaría, bueno, Dalinda, me pregunta, dice, desde el punto de vista de rehacer la identidad en el tema de las pérdidas. Básicamente es la persona adulta, por ahí nos pasa, por ejemplo, un caso muy concreto que fue las aplicaciones del PAMI, que largaron toda una cuestión digital que te decían, ya sabemos que el abuelo, el adulto no lo va a poder hacer, pero pedirle a tu nieto, pedirle a tu vecino. ¿Qué pasa? A nivel social, por ahí hay tantos cambios y tantos avances que a la persona adulta le cuesta, por una cuestión lógica, nos cuesta a todos cuando tenemos mucha información y sobre todo nueva, eh, poder reinsertarnos y tener una identidad en estos nuevos planteos que tenemos. Vieron que ahora se habla del metaverso y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? La gente que está en todo eso va a tener su identidad. porque se me hace ruido. Hola, ¿nos estuvieron escuchando? Entonces, eso, que el tema de rehacer la identidad se refiere puntualmente a que todo va avanzando, la sociedad va avanzando tan rápido que uno por ahí no tiene la oportunidad de integrarse. Ahí también dicen algo, es el punto de vista rehacer. Exacto, sí, Esa es la esta que está. sí. Y acá está otra. Después respecto a los Yo rituales, pienso que no nos aceleremos, porque ¿por qué no? ya También hablamos. requerimos esto, porque si no nos Bien. vamos a llegar a terminar que ya estamos cumpliendo.
Entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a leer Y después les Vamos a leer y después le respondemos. Los que quieran colaborar con Estación Libertad, que son muchos lugares, les vamos a pasar un contacto de Juan Pablo, que es quien va a dirigir nos va a coordinar, ¿sí? Y realmente muchas gracias porque ha sido increíble como en el anterior encuentro. Gracias a Y todos. pasan los días y yo estoy esperando el próximo encuentro. Estoy como un niño que está así. Sí. Así Vamos. que bueno. ¿Cuándo es la fecha, Fer? Es 18 de mayo, ¿no? el 18 de mayo y si todo sigue bien, gracias a Jorge, nos vamos a ver personalmente, que me parece que es mucho más dinámico y por lo menos, nada, entretenido. Muchísimas gracias. Quedémonos un ratito mirando. Sí. Sí, vamos a leer todo y dar respuesta, ¿eh? Está contando algo muy Muy bien, fuerte. muchas gracias Inés. Fernando, Gracias. luego. Gracias a ustedes. Mirta, estábamos leyendo tu mensaje, ya lo vamos te lo vamos a contestar. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y sobre todo este tipo de experiencias que son tan íntimas. Muchísimas gracias. Bueno, nos desmuteamos y nos saludamos porque si no, no nos vamos a saludar. Nos Chao. decimos hasta luego. Chao, 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 chao. Gracias. Gracias. Chao, muchísimas Saludos. gracias. Un placer. Gracias a ustedes, gracias. Gracias. Ahí vamos. Leti, gracias. Gracias a Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hermoso encuentro. Gracias, André. Chao, chao. Besitos. Chau, chau. beso grande a todos. Ahí Gracias. está mi hija. Genial. Qué lindo. Bueno, ahí Bueno. estuvimos. Hermoso. Gracias, Lili. Nos Leti. vemos. Chau a todos. Chau, chau. Bueno, Muy cierro. inspiradora. Gracias. Chau, chau. Chau, Chao. chau. Ahí hacemos como Tinelli. No sé cómo hace.